El eco de la última guerra. En un rincón olvidado de la galaxia, las ruinas flotantes de una flota interestelar eran el único testimonio de una guerra que había cambiado para siempre el curso del universo. Era un recordatorio de lo que ocurría cuando se subestimaba a la humanidad. El Consejo Galáctico, una institución milenaria que gobernaba con mano de hierro las interacciones entre especies, se había reunido de urgencia. Las tensiones entre las especies se habían intensificado tras la última guerra, y los recuerdos del conflicto con la humanidad aún estaban frescos en las mentes de los delegados. El miedo era palpable. ¿Cómo permitimos que esto ocurriera?, preguntó Talvas, representante de los Borin, una especie conocida por su diplomacia y neutralidad. Sus ojos reptilianos se estrecharon mientras observaba las proyecciones holográficas de la devastación que aún plagaba los mundos involucrados. Subestimamos a los humanos, respondió Seratis, un representante de los Quorl, una especie con piel metálica y lógica impecable. Creímos que su planeta, un mundo de la muerte, significaba que eran primitivos. Pero aprendimos demasiado tarde que los humanos no son solo sobrevivientes. Son estrategas, ingenieros, y, cuando es necesario, guerreros implacables. Los orígenes del conflicto. Décadas antes, la humanidad había entrado al escenario galáctico con humildad y un deseo claro de cooperar. Su planeta, la Tierra, era considerado uno de los más peligrosos del universo debido a su biodiversidad y condiciones extremas, lo que había forjado una especie resistente e ingeniosa. Sin embargo, su llegada no fue bienvenida por todos. Algunas especies, como los Jorat, los veían como una amenaza potencial debido a su capacidad de adaptarse rápidamente a tecnologías avanzadas y entornos hostiles. Los Jorat, ambiciosos y arrogantes, decidieron que la humanidad debía ser contenida antes de que se convirtiera en un problema. Lo que comenzó como un embargo tecnológico rápidamente escaló a un conflicto militar cuando los Jorat atacaron una colonia humana en Próxima Centauri. La humanidad, al principio, trató de buscar una solución diplomática. Pero cuando las negociaciones fracasaron y las pérdidas humanas aumentaron, algo cambió. La humanidad contraataca. El primer contraataque humano fue devastador en su precisión. Usando una combinación de inteligencia artificial, estrategias de guerrilla y tácticas psicológicas, las fuerzas humanas desmantelaron una flota Jorat en cuestión de horas. La galaxia quedó atónita. Nadie había esperado que una especie joven pudiera superar a una civilización que llevaba milenios dominando el arte de la guerra. En el Consejo Galáctico, los debates se intensificaron. Algunas especies querían intervenir para proteger el equilibrio de poder, mientras que otras decidieron mantenerse neutrales, temerosas de atraer la ira de los humanos. Ellos no luchan como nosotros, dijo un observador neutral de los Caernai. Los humanos no buscan victorias rápidas ni gloria. Luchan como si su supervivencia dependiera de ello. Y, para ellos, cada pérdida es personal. Un líder inesperado. En el centro de la resistencia humana estaba el comandante Marcus Kane, una figura legendaria conocida tanto por su intelecto como por su humanidad. Kane había perdido a su familia en el ataque inicial de los Jorat, lo que lo motivó a liderar a su pueblo con una determinación inquebrantable. Si piensan que pueden doblegarnos, están muy equivocados, dijo Kane en un discurso transmitido a toda la galaxia. No buscamos guerra, pero tampoco la tememos. Si debemos luchar, lo haremos con todo lo que tenemos. Y no pararemos hasta garantizar que nunca más se atrevan a amenazar a nuestra gente. El mensaje fue claro: la humanidad no solo estaba dispuesta a defenderse, sino que lo haría de una manera que ninguna especie había visto antes. La guerra total. La guerra escaló rápidamente, y la humanidad demostró ser una fuerza imparable. Mientras las especies más avanzadas dependían de flotas automatizadas y estrategias calculadas, los humanos combinaron tecnología avanzada con un enfoque intuitivo e impredecible. Usaron todo a su disposición. Desde drones y exoesqueletos hasta tácticas de desinformación que desorientaron completamente a sus enemigos. Pero lo que realmente sorprendió a la galaxia fue su capacidad para forjar alianzas. Los humanos convencieron a especies oprimidas por los Jorat para que se unieran a su causa, ofreciendo tecnología y protección a cambio.
Así nació la primera coalición intergaláctica liderada por humanos. Las consecuencias. Al final, los Jorat no solo fueron derrotados, sino que su civilización fue desmantelada por completo. El Consejo Galáctico, dándose cuenta de que había subestimado a los humanos, decretó nuevas leyes para evitar futuros conflictos con la Tierra. En la actualidad, la humanidad es vista con una mezcla de respeto y temor. Su participación en el Consejo es fundamental, y su capacidad para liderar en tiempos de crisis es un recordatorio constante de por qué ninguna especie se atrevería a provocar su ira de nuevo. Sin embargo, la humanidad no busca venganza ni dominio. En su lugar, se ha convertido en un faro de esperanza y cooperación, demostrando que incluso en los momentos más oscuros, hay una oportunidad para la unidad. La coalición de los desheredados. Unidos por la adversidad. La devastación causada por los Jorat dejó una estela de mundos arrasados y especies al borde de la extinción. Estos sistemas, considerados por el Consejo Galáctico como insignificantes o prescindibles, se habían convertido en blanco de opresión durante milenios. Fue la humanidad quien vio una oportunidad en este caos. Unificar a los desheredados en una alianza que no solo resistiera, sino que pudiera cambiar el curso de la guerra. El comandante Marcus Kane sabía que no bastaba con la fuerza militar. La guerra no se gana solo con armas, dijo en una transmisión dirigida a las especies oprimidas. Se gana con propósito, con esperanza. Unámonos no solo para derrotar a los Jorat, sino para construir un futuro donde nadie más sufra como nosotros. Kaelarran, una líder de los Zinari, una especie conocida por su resistencia al trabajo esclavo bajo los Jorat, respondió al llamado. Los humanos no son perfectos, pero son distintos. No nos ven como herramientas, sino como iguales. Si alguien puede liderar este levantamiento, son ellos. Así nació la coalición de los desheredados, formada por más de 20 especies, cada una aportando su experiencia y recursos únicos. Los Zinari ofrecieron su conocimiento en ingeniería subterránea, los Eritians proporcionaron escudos defensivos avanzados, y los Caernai, maestros de la manipulación energética, entregaron su tecnología de generación de energía. El plan de la tormenta silenciosa. Mientras los Jorat celebraban su aparente superioridad tecnológica, los humanos y sus aliados trabajaban en secreto. En una reunión en un planeta oculto conocido como Clistrion 7, Kane y los líderes de la coalición planificaron lo que llamaron la tormenta silenciosa, un ataque coordinado que desmantelaría los sistemas logísticos de los Jorat, dejando sus flotas vulnerables. El capitán Alexei Orlov, un estratega terrestre conocido por sus tácticas poco ortodoxas, sugirió utilizar los asteroides del sistema Neven para bloquear rutas de suministros. No tienen sentido del caos. Están tan obsesionados con el control que no podrán adaptarse a una interrupción de esta magnitud. Kaelarran, liderando a los ingenieros Zinari, ideó una forma de camuflar los movimientos de la coalición utilizando partículas de energía residual dejadas por las explosiones de las batallas anteriores. Esto permitió que las naves de la coalición se movieran sin ser detectadas. La primera victoria. El ataque comenzó con un silencio inquietante. En cuestión de horas, las estaciones de suministro Jorat comenzaron a colapsar. Los sistemas que dependían de estas bases fueron incapaces de mantener sus flotas operativas. Pero la coalición no solo golpeó las infraestructuras, atacaron las transmisiones de comunicación, enviando mensajes de esperanza a los esclavos y oprimidos de los Jorat. La resistencia es real, unámonos, era el mensaje que resonaba en las frecuencias interceptadas. Los Jorat, acostumbrados a combatir enemigos individuales, no pudieron contener una alianza tan diversa y coordinada. La humanidad no solo había iniciado una guerra táctica, sino también psicológica. El enemigo contraataca. La furia de los Jorat no se hizo esperar. Al darse cuenta de que estaban siendo superados, enviaron a su comandante más temido, el almirante Trex, conocido por su crueldad y su táctica de planetas quemados. Trex no solo buscaba destruir a la coalición, sino enviar un mensaje claro. Nadie desafiaba a los Jorat sin pagar un precio terrible. La coalición sufrió su primera gran pérdida cuando el planeta refugio de los Eritians fue atacado. Millones murieron, y la moral de la coalición comenzó a tambalearse.
En una reunión de emergencia, algunos líderes plantearon abandonar la resistencia. Si seguimos, no quedará nada de nuestras especies, dijo Talis, un líder de los Caernai. Tal vez deberíamos negociar. Fue entonces cuando Kain habló, con una intensidad que hizo que la sala quedara en silencio. Si nos rendimos ahora, habremos validado cada acto de crueldad que los Jorat han cometido. ¿Es eso lo que queremos enseñar a las generaciones futuras? Si muero, prefiero hacerlo luchando por algo que valga la pena. Kaelarran se levantó y puso su mano en el hombro de Kain. No estás solo en esto. Ninguno de nosotros lo está. La creación del Fénix. La derrota en el planeta Eritian llevó a la coalición a redoblar esfuerzos. Los Thinari y los humanos trabajaron juntos para crear una nueva clase de nave llamada Fénix. Esta nave no solo era resistente y rápida, sino que también estaba equipada con una tecnología experimental que permitía regenerarse después de recibir daño. El primer Fénix, bautizado como Libertad, lideró un ataque contra la flota del almirante Trex. Fue una batalla épica que duró 3 días y 3 noches, con la coalición enfrentándose a probabilidades imposibles. Pero al final, el Libertad demostró ser el símbolo de la resistencia que la galaxia necesitaba. Con la derrota de Trex, los Jorat comenzaron a perder su control sobre los sistemas periféricos. Planetas que habían estado bajo su dominio por siglos declararon su independencia, uniéndose a la coalición. El comienzo de algo nuevo. Mientras la coalición celebraba su primera gran victoria, Kain sabía que la guerra estaba lejos de terminar. Los Jorat aún eran poderosos, y su ego no les permitiría aceptar una derrota tan fácilmente. Pero por primera vez, la galaxia veía esperanza en un futuro libre de opresión. Esto no es solo nuestra victoria, dijo Kain en un discurso transmitido a los aliados de la coalición. Es un recordatorio de lo que podemos lograr cuando dejamos de lado nuestras diferencias y luchamos juntos. La libertad no es un regalo. Es algo por lo que debemos luchar, proteger y valorar. La batalla por el equilibrio galáctico. La reunión de los titanes. Tras la victoria contra el almirante Trex, los líderes de la coalición de los desheredados sabían que la guerra aún estaba lejos de terminar. La noticia de la derrota Jorat había viajado rápido, pero también lo había hecho el eco de su furia. Los Jorat habían llamado a todos sus recursos, movilizando su flota principal, un arma de destrucción masiva conocida como el Eclipse, capaz de consumir planetas enteros con su avanzada tecnología gravitacional. La sala de mando de la nave Libertad estaba más llena de lo habitual. Allí se encontraban los líderes de las principales especies aliadas, junto a Marcus Kain y Kaelarran. Los hologramas proyectaban un mapa de la galaxia, con puntos estratégicos marcados en rojo que representaban las posiciones de las fuerzas Jorat. El Eclipse es más que una nave, explicó Larnok, un estratega Caernai. Es una declaración de poder. Si permitimos que lo usen, no quedará esperanza para la resistencia. Kain asintió, su rostro reflejando una mezcla de determinación y preocupación. No podemos enfrentarnos al Eclipse en una batalla directa. Pero si logramos infiltrarnos en sus sistemas, podríamos sabotearlo desde dentro. ¿Infiltrarnos?, preguntó Kaelarran, incrédula. Estamos hablando de la nave más protegida de la galaxia. Necesitaremos algo más que valentía para lograrlo. Fue entonces cuando Alexei Orlov, el capitán terrestre conocido por su audacia, dio un paso adelante. Lo que necesitamos no es solo valentía, sino distracción. Si concentramos nuestras fuerzas en un ataque masivo, podemos abrir una ventana para un equipo de infiltración. El plan audaz. El plan, bautizado como la llama de la libertad, era tan ambicioso como peligroso. La flota de la coalición atacaría directamente la línea defensiva del Eclipse, mientras un pequeño equipo liderado por Kain y Kaelarran se infiltraría en la nave utilizando una nave camuflada proporcionada por los Thinari. Su misión: desactivar los sistemas gravitacionales antes de que el Eclipse pudiera ser desplegado. Mientras tanto, la flota aliada debía mantener ocupadas a las fuerzas Jorat el tiempo suficiente para permitir el éxito de la misión. Era un movimiento desesperado, pero necesario. Esto es más que una batalla, dijo Kain en un discurso antes de la misión.
Es nuestra oportunidad de demostrar que, incluso contra las fuerzas más poderosas, la unión puede prevalecer. Puede que no todos volvamos, pero si tenemos éxito, habremos cambiado el curso de la historia. El ataque comienza. La flota de la coalición emergió del hiperespacio cerca del sistema Erindor, donde el Eclipse había sido desplegado junto con una armada de más de 100 naves Jorat. La vista era imponente, pero la coalición no retrocedió. Kaelarran, al mando de los escudos defensivos, trabajó junto a los Eritians para desplegar una barrera energética que permitirá a las naves aliadas avanzar. Mientras tanto, el Libertad lideraba el ataque frontal, disparando ráfagas de energía que lograron romper las primeras líneas de defensa Jorat. Dentro del caos de la batalla, el equipo de infiltración logró acercarse al Eclipse. La nave Zinari, cubierta por un campo de energía camuflaje, atravesó las defensas y se acopló a uno de los puertos laterales del coloso Jorat. La infiltración. Kane, Kaelarran y un equipo de soldados de élite ingresaron al Eclipse. Los pasillos de la nave eran oscuros y opresivos, con un diseño que reflejaba la mentalidad de los Jorat. Eficiencia fría y ausencia de empatía. Recuerden, dijo Kane mientras avanzaban, tenemos que llegar al núcleo gravitacional. No habrá segundas oportunidades. El equipo enfrentó resistencia, pero los entrenamientos combinados de las especies aliadas resultaron ser efectivos. Kaelarran, usando su agilidad natural, desactivó varios sistemas de alarma mientras los humanos y Zinari eliminaban a los guardias con precisión quirúrgica. Finalmente, llegaron al núcleo gravitacional, una estructura masiva de energía pulsante rodeada por un campo protector. Fue entonces cuando los sensores de la nave detectaron su presencia, y las alarmas comenzaron a resonar. El sacrificio. Mientras Kaelarran y Kane trabajaban para desactivar el núcleo, las fuerzas Jorat llegaron en masa. La lucha fue feroz, y las bajas comenzaron a acumularse. Fue entonces cuando Liora, una soldado Zinari, tomó una decisión que cambiaría el curso de la misión. Yo mantendré la línea, dijo, activando un dispositivo explosivo en su traje. Terminen la misión. No dejen que mi sacrificio sea en vano. Antes de que Kane pudiera protestar, Liora corrió hacia los soldados Jorat, detonando la carga y creando una brecha que permitió al equipo completar su tarea. Con el núcleo gravitacional desactivado, el Eclipse quedó vulnerable. Kane activó una transmisión a la flota aliada. Ahora, a por todas. La Victoria. La flota de la coalición lanzó un ataque masivo contra el Eclipse. Sin su núcleo operativo, la nave comenzó a desmoronarse, y las fuerzas Jorat restantes se retiraron en desorden. La explosión final del Eclipse fue visible desde planetas cercanos, un recordatorio de que incluso los gigantes podían caer. La victoria no fue solo militar. Fue un símbolo de lo que la galaxia podía lograr cuando se unía contra la tiranía. Un nuevo comienzo. Tras la batalla, la coalición de los desheredados se convirtió en una fuerza diplomática y militar reconocida por el Consejo Galáctico. Marcus Kane y Kaelarran, ahora líderes indiscutibles, trabajaron para garantizar que las lecciones de la guerra no fueran olvidadas. Hoy no celebramos una victoria, dijo Kane en un discurso transmitido a toda la galaxia. Celebramos la esperanza de un futuro mejor. Uno donde ninguna especie tenga que temer ser oprimida de nuevo. El legado de la unidad. El resurgimiento de la galaxia. La galaxia estaba en ruinas, pero había esperanza. La destrucción del Eclipse marcó el final de una era de opresión liderada por los Jorat. Sin su flota principal, su jerarquía colapsó rápidamente. Sistemas enteros que habían sido esclavizados durante siglos se levantaron, destruyendo los últimos vestigios de control Jorat. El Consejo Galáctico, una institución que antes había permanecido neutral frente a los abusos, no tuvo más remedio que reconocer el poder de la coalición de los desheredados. Las especies que alguna vez habían sido ignoradas ahora tenían una voz, liderada por la humanidad y sus aliados. En una ceremonia solemne en el planeta neutral de Belexis Prime, Marcus Kane y Kaelarran fueron invitados como representantes de la coalición para discutir el futuro de la galaxia. Fue la primera vez que las especies dominantes aceptaron la igualdad de aquellas que antes consideraban inferiores. La creación de la Alianza de Mundos Libres.
Durante meses de intensas negociaciones, Kane y Kaelarran trabajaron incansablemente para forjar una nueva estructura política que garantizara la paz y la equidad entre las especies. Así nació la Alianza de Mundos Libres, una organización que reemplazó al Consejo Galáctico y que tenía como objetivo principal evitar futuros conflictos interestelares. Cada especie, sin importar su tamaño o nivel tecnológico, tendría representación igualitaria en la alianza. Además, se crearon protocolos para prevenir abusos de poder y garantizar la protección de las culturas más vulnerables. En su discurso inaugural como cofundadores de la alianza, Kaelarran expresó: "No somos perfectos, pero hemos demostrado que juntos somos más fuertes. La diversidad no es nuestra debilidad, es nuestra mayor fortaleza". El sacrificio no olvidado. Mientras la galaxia avanzaba hacia un futuro más brillante, los nombres de aquellos que habían sacrificado todo por la causa se grabaron en el Monumento de las Estrellas, una estructura colosal en órbita alrededor del planeta neutral de Belexis Prime. Entre los nombres estaba el de Liora, la soldado Zinari cuyo sacrificio permitió la destrucción del eclipse. Kane, visiblemente emocionado, pronunció un discurso en la ceremonia de inauguración del monumento. Cada uno de estos nombres representa una historia de valentía, una lección de lo que significa luchar por algo más grande que uno mismo. Nunca olvidaremos su sacrificio. La transformación de la humanidad. La humanidad, que alguna vez fue vista con desconfianza, ahora era considerada una fuerza estabilizadora en la galaxia. Su capacidad para unir a especies dispares bajo una causa común se convirtió en un modelo para las generaciones futuras. La Tierra, aunque seguía siendo un mundo de la muerte, se transformó en un símbolo de esperanza y resistencia. Las delegaciones de otras especies viajaron al planeta para aprender de los humanos y sus métodos de supervivencia, tecnología y diplomacia. Los antiguos enemigos de la humanidad, incluso los pocos Jorat que quedaban, reconocieron la necesidad de coexistir. Aunque las tensiones no desaparecieron por completo, la amenaza de una nueva guerra disminuyó significativamente. Un legado eterno. Años después de la guerra, Marcus Kane y Kaelarran caminaron juntos por los pasillos del Libertad, ahora convertida en un museo flotante. Las paredes estaban llenas de hologramas que narraban los eventos de la última guerra galáctica y la formación de la Alianza de Mundos Libres. ¿Crees que lo logramos?, preguntó Kaelarran, mirando un holograma que mostraba la destrucción del eclipse. Kane sonrió, pero su mirada reflejaba cansancio. Lo logramos por ahora. Pero la paz no es algo que podamos dar por sentado. Es algo que debemos trabajar todos los días. Kaelarran asintió. Entonces sigamos trabajando. Mientras salían de la nave, un grupo de jóvenes de diferentes especies pasaba junto a ellos, emocionados por aprender sobre la historia de la coalición. Kane y Kaelarran los observaron con orgullo, sabiendo que el futuro estaba en buenas manos. Un universo renovado. La galaxia nunca sería la misma. El sacrificio, la valentía y la determinación de la coalición dejaron una marca imborrable. Aunque los desafíos persistían, las especies ahora sabían que la unidad era más poderosa que cualquier arma. Y así, bajo el brillo de miles de estrellas, la humanidad y sus aliados continuaron construyendo un futuro donde la opresión y el miedo ya no tuvieran cabida. La galaxia había aprendido una lección inolvidable. Nunca subestimar la voluntad de los que luchan por su libertad. El mensaje de las estrellas. Un mensaje que viaja por la galaxia. Años después de la formación de la Alianza de Mundos Libres, un misterioso mensaje comenzó a recorrer las frecuencias interestelares. Era una grabación sencilla, sin ningún identificador visible, pero su contenido resonó profundamente en todos los rincones de la galaxia. La grabación mostraba a Marcus Kane, con su uniforme de comandante, hablando directamente a la cámara. Su voz, tranquila pero llena de fuerza, parecía atravesar las barreras del tiempo y el espacio. Para todos aquellos que escuchen esto, recuerden, la paz no es la ausencia de conflicto, sino la voluntad de enfrentarlo juntos. No importa de qué mundo vengas, ni qué lengua hables, siempre habrá algo que nos una. Luchamos, sufrimos y sacrificamos, pero nunca dejamos de creer que un futuro mejor era posible. El holograma mostraba imágenes de la guerra, las naves de la coalición avanzando,
los planetas liberados y las caras de aquellos que dieron su vida por la causa. La cámara volvía a Kane, su mirada fija como si pudiera ver a cada persona que escuchara su mensaje. Las estrellas son testigos de nuestra historia. Son recordatorios de los límites que superamos y las sombras que dejamos atrás. Nunca olvidemos lo que logramos juntos. Pero más importante aún, nunca olvidemos que cada día es una nueva oportunidad para ser mejores. El mensaje terminaba con una frase que se convirtió en el lema de la Alianza. Las estrellas nos guían, pero somos nosotros quienes elegimos el camino. Un futuro de esperanza. El mensaje de Kane se convirtió en un símbolo de unidad y resiliencia. Fue traducido a todos los idiomas conocidos y proyectado en los principales centros culturales de la galaxia. Las academias militares lo usaron como enseñanza sobre el sacrificio y la cooperación, mientras que los historiadores lo llamaron el mensaje que salvó el futuro. Incluso en los rincones más oscuros de la galaxia, donde la opresión aún intentaba resurgir, las palabras de Kane inspiraron a millones. Nuevas generaciones crecieron con la convicción de que la diversidad era una fortaleza y que la unidad podía superar cualquier obstáculo. El último viaje del Libertad. Décadas después, el Libertad, ahora una nave museo, realizó su último viaje. Transportó a líderes de todas las especies de la Alianza a un evento histórico. La inauguración de un nuevo sistema de exploración galáctica diseñado para unir a las especies en misiones de descubrimiento, no de conquista. Kaela Ran, ahora anciana, se sentó junto a un holograma de Marcus Kane. Lo vs. Kane? Lo logramos. Construimos algo que ni siquiera los Jorat habrían podido imaginar. El holograma parecía responder con una sonrisa tranquila, un recordatorio de que su legado vivía en cada acto de valentía y esperanza. Las estrellas hablan. Desde entonces, cada noche, las estrellas brillaron un poco más en los cielos de todos los planetas libres. Eran un recordatorio constante de que, aunque el universo estaba lleno de desafíos, siempre había una oportunidad para construir algo mejor. Y así, la humanidad y sus aliados continuaron mirando hacia adelante, hacia un futuro donde la paz y la unidad no fueran sueños lejanos, sino realidades alcanzables. Fin.